y a los canónigos de la Catedral de Pamplona para participar de esta charla, conferencia, como se le quiera llamar, en la presentación del ejemplar que el Cabildo publica con motivo de la coronación de Santa María la Real de Pamplona en este 75 aniversario del mismo. Quisiera comenzar con unas palabras que escribí en el prólogo de esta obra. Siempre ha sido costumbre de todos los pueblos la de celebrar con júbilo y entusiasmo las fechas gloriosas de la historia propia y los días aniversarios de notables acontecimientos. Y aquí nos encontramos ante el 75º aniversario de la coronación canónica de Santa María la Real del Sagrario. Bien, yo con esa frase introductoria lo que hacía era rememorar un poco aquella otra del Éxodo 12:14, cuando dice: «Este día será memorable para vosotros y lo celebraréis como fiesta del Señor, institución perpetua para todas las generaciones». No quisiera alargar más estas palabras de saludo. Ya nos conocemos todos los presentes. Ya he dado la bienvenida en nombre del Cabildo a todos los asistentes y también el agradecimiento por esa presencia que está demostrando el cariño, la fe, la devoción, ese amor a las cosas de nuestra tierra, etcétera. Todo eso. Y no hace falta tampoco presentarle, creo, al amigo David Ascorbe Muruzábal, que es nuestro técnico de archivo en la curia diocesana, también colaborando en lo que hace falta en el archivo de la Catedral de Pamplona, y que ha sido el recopilador, el escritor, en fin, el trabajador nato de esta obra que estamos presentando como parte de estos días previos para el próximo martes, día 21, celebrar con sencillez, pero con mucho amor, ese día aniversario 75 de aquel hecho de la coronación de Santa María del Sagrario. Pues nada, se queda en tus manos, amigo David, también darte las gracias por ese trabajo que has hecho, no solo con el libro, también con ese comisariado que llevas sobre la exposición que con este motivo se ha instalado en la en la capilla Barbazana del claustro, y todo ello, decía, como un poco en una especie de triduo preparatorio. Hoy presentamos a la mañana a la prensa la edición que ahora nos va a detallar David. Ahora a la tarde, esta presentación a todos ustedes. Mañana, Dios mediante, con esa participación del profesor Floristán en cuanto al ceremonial de la coronación de los Reyes de Navarra, que es el que se siguió prácticamente para coronar a Santa María la Real, la profesora Fernández Ladreda también con las imágenes coronadas, y ya el domingo, pues la actuación también, la participación, más que actuación diría yo, participación entrañable de la capilla de música de la catedral, con don Aurelio al frente, en ese concierto que entrará en lugar en el refectorio, en el cual pues interpretarán esas piezas marianas, no podía ser menos, la del himno que se compuso y se ha sacado ahora, la partitura del archivo, adaptada, armonizada, etcétera, por don Aurelio, y además de esas piezas marianas, pues las otras medievales del Camino de Santiago, dado que estamos en Año Santo compostelano. Digo, un poco de triduo para que así el martes tengamos la celebración a las 6:30 de la tarde con el señor arzobispo, que presidirá la misa aniversario, y después el rosario solemne con la imagen de la Virgen por las naves y el claustro.
Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Aquí quedas. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias al Cabildo de la Catedral de Pamplona y a su deán, don Carlos Ayerra, por haber hecho posible la exposición del 75 aniversario de la coronación de Santa María la Real y ahora la edición del libro del mismo acontecimiento, y también por la confianza depositada en mí para ambas tareas. También a don Alfredo López, canónigo archivero, por las sugerencias, indicaciones, y también, por supuesto, a la Corte de Honor de Santa María la Real por su colaboración para la edición del libro, que tiene una significación especial porque la Corte de Santa María ha sido un fruto de la coronación que vamos a tratar ahora. Mi agradecimiento también al Archivo General de Navarra y al Archivo Municipal de Pamplona y a sus directores, Félix Segura y Ana Hueso, por su colaboración prestada durante la investigación que realicé para el libro y la exposición, y porque algunas de las fotografías que podrán ver en el libro vienen de ambos archivos. Mención especial merece a Alfredo Floristán por haberme guiado a la hora de elaborar el contenido del libro y por las innumerables veces que le he pedido ayuda. También quiero dar las gracias a mi mujer, Melisa, por darme ánimos y por su colaboración. Por último, pero no menos importante, a Gonzalo García y a los empleados del Museo Catedralicio y de la Conserjería por las incontables ocasiones en que los he tenido que molestar para poder ver alguna pieza de la catedral y para poder fotografiarla para el capítulo, sobre todo el capítulo de las reformas que luego veremos. Creo que para comenzar convendría explicar qué es una coronación canónica o por qué existía la costumbre de coronar canónicamente una imagen de Santa María Virgen. Pues bien, la Iglesia, para honrar la dignidad de la Virgen como señora, como reina, tuvo como costumbre coronar con corona de oro a las imágenes que tuvieran un cierto valor, una cierta antigüedad, un valor estético, valor artístico, y que gozaran de cierta popularidad, que fueran centro de culto litúrgico y de apostolado. De este modo, aquí en Pamplona, cuando se solicitó a la Santa Sede dijo, con las palabras textuales que les voy a citar, concedió la coronación canónica por la fama de prodigios celestiales, por el culto antiguo e intenso, pues tanto reyes, príncipes y nobles como todo el pueblo rivalizaron siempre por su generosidad y su piedad para con esa gloriosa imagen, considerada como reina, pues ante su solio fueron coronados los reyes y se promulgaron leyes justas. Mañana vamos a tener la oportunidad de poder escuchar al profesor Floristán, que hablará también del ceremonial de coronación de los reyes de Navarra y tratará el tema de la coronación frente a la imagen de Santa María la Real en la época medieval o no en la época moderna. Y antes de entrar en detalle en el libro, me gustaría destacar que la primera Virgen coronada en la diócesis es Santa María la Real. Sin embargo, en Navarra fue la Virgen del Romero de Cascante, porque para estas fechas, 1946, todavía Cascante es diócesis de Tarazona, aunque civilmente sea Navarra. Y entrando ya un poco en materia, hay que decir que la coronación tuvo muchísimos protagonistas porque colaboró prácticamente todo el pueblo navarro, desde las instituciones eclesiásticas, las autoridades civiles, como la población civil, pero sí que es cierto que vamos a recalcar aquí ahora algunos protagonistas de especial relevancia. El primero de ellos es don Marcelino Laechea, obispo de Pamplona desde 1935 a 1946, durante cuyo pontificado la población navarra, digamos que había estado dividida durante todo ese tiempo por la guerra civil, al menos encontró un nexo común con este obispo. Durante estos 11 años de pontificado se erigieron numerosas parroquias en Pamplona, sobre todo, aunque también en la Cuenca. Se organizó la Cáritas diocesana
y se organizaron también las Javiradas. Es interesante ver que el último gran acto de don Marcelino como obispo de Pamplona fue la coronación de Santa María la Real, porque precisamente en 1946, a mediados del año, es nombrado arzobispo de Valencia. Y para cuando corona Santa María la Real, en septiembre, ya ha tomado posesión de Valencia. Sin embargo, el Cabildo solicitó a la Santa Sede que lo mantuviesen como administrador apostólico de la diócesis, con una frase muy bonita, casi literal, que dice algo así, como que conviene que quien ha empezado esta obra con los congresos arciprestales que comenzaron en 1944 lleve a cabo la coronación, que personalmente me recuerda un poco a la frase que el obispo dice al ordenando en el momento de la ordenación, algo así como que la obra que ha comenzado... Eso es. Pasamos luego primero al Cabildo de la Catedral, que pueden ver aquí en el momento de la toma de posesión de José Yarnoz como canónigo honorario, que ahora vamos a hablar de él. Dentro del Cabildo tuvo especial relevancia don Santos Begiristain, que en este momento era un sacerdote navarro, aunque nacido en Argentina, procedente de Obanos, que en este momento era canónigo doctoral y secretario del Cabildo. Tuvo la suerte y el gran trabajo de ser el encargado de organizar todos los aspectos relativos a la coronación. También para ello se valió de la acción católica en esa fecha, porque él era conciliario diocesano desde 1938 y tenía gran predicamento entre la juventud. Antes, José Yarnoz La Rosa, como hemos dicho, arquitecto pamplonés, conocido especialmente por la restauración del Palacio de Elite junto a su hermano, pero también autor de muchas sucursales en España del Banco de España, autor también, junto con Víctor Eusa, del Monumento a los Caídos de Pamplona, y como jefe del Servicio de Monumentos de la institución Príncipe de Viana, que se había creado a principios de los años 40, restauró los principales edificios civiles y religiosos, entre ellos la Catedral de Pamplona. Y en el año 46, en el año de la coronación, llevó a cabo las obras de reforma, aunque no a título de Príncipe de Viana, sino como a título personal. El último de nuestros grandes protagonistas es el sacerdote Genaro Vallejos Javala, además de sacerdote, poeta y escritor, autor de numerosos libros y cofundador de la revista Catolicismo en 1933. Además de esta faceta literaria, Vallejos fue un gran amante y conocedor del arte y aportó muchas sugerencias tanto para las restauraciones en su Sangüesa natal como en esta catedral que podremos ver más adelante. Antes de llegar a la coronación, la catedral, los obispos, el cabildo y en general el pueblo navarro deseaba largamente que esto sucediera. Ya en 1919 consta la primera noticia documental de que se desease la coronación de Santa María la Real, y se dice que se quiere hacer en 1924 con motivo del 9º centenario de la vuelta de la sede episcopal y de la imagen de Santa María la Real a Pamplona. Sin embargo, no se puede hacer por estrecheces económicas del cabildo, que apenas les daba para mantener con decoro el culto litúrgico, y no pueden, ellos mismos dicen en sus actas capitulares, que apenas pudieron contribuir a la construcción del seminario. También esto se debe a que en 1935 el robo del tesoro de la catedral hace merma en la economía capitular. Aquí podemos ver cómo la policía reconstruye la forma en que los ladrones entraron precisamente por esta ventana que tenemos a nuestra espalda y se llevaron gran parte del tesoro de la catedral. Vemos el relicario del Lignum Crucis, al que le faltan las 3 cruces,
y esa vitrina vacía es la de la Arqueta de Leire. Aunque posteriormente se recuperó gran parte del tesoro, no entero, en casa de un joyero de Pamplona, estaba todo machacado para poder sacar las piedras preciosas que tenían, puesto que eran de mucho más valor y más fácil venta las piedras preciosas que una obra conocida como las coronas, que luego se utilizaron para la coronación canónica. Aquí pueden ver cómo se recuperó el tesoro, completamente en pedazos, podríamos decir. Aquí vemos la Arqueta de Leire, que se recuperó en la carretera de Berriozar. Ya una vez habían cerrado fronteras y no era posible su venta por ser demasiado conocida, decidieron abandonarla y la recuperaron. Y aquí vemos al obispo de Pamplona, junto con el gobernador civil, la policía y el campesino que la recuperó. Entrando ya en el tema más concreto de la coronación, ya en 1945 habían decidido que la coronación tuviera lugar en 1946, como colofón a la serie de congresos arciprestales que habían comenzado en 1944, con la intención de fomentar la Eucaristía, luchar contra la blasfemia, la corrupción infantil y el trabajo en días festivos. Como colofón a ese congreso diocesano que pretendían celebrar, se incluyó en uno de sus días la coronación de Santa María la Real. Para ello dieron gran presupuesto y gran importancia a la comisión de propaganda, en la que participaron artistas, arquitectos, un gran número de los mejores del momento, entre ellos Muro Urriza y Leocadio Muro Urriza y Pedro Lozano de Sotés, autores de cada uno de dos de estos carteles que pueden ver aquí. También realizaron medallas, un sinnúmero de propaganda para dar a conocer el evento. El símbolo del Congreso, que luego al final podremos ver que este mismo símbolo, diseñado por Leocadio Muro Urriza, se utilizó para el símbolo de la corte de Santa María la Real. Se engalanó la ciudad de Pamplona con carteles, con guirnaldas, con símbolos eucarísticos. Todo eso se propuso dentro de la comisión de propaganda también como una forma de sufragar parte de los gastos que iba a implicar. Esta es la medalla del Congreso Diocesano de Pamplona que llevaban todos los navarros en el Congreso, el diseño original e incluso diseño de un sello postal que se utilizó durante todo el año por parte de instituciones públicas y privadas. Vamos a pasar al tema de las obras, la reforma que se realizó en 1946 en la catedral. Interesante porque es de motu propio del Cabildo, no intervino la institución Príncipe de Viana ni en su financiación ni en su dirección, simplemente don José Yarnoz la dirigió a título personal. Entre 1940 y 1945, Príncipe de Viana había comenzado una serie de obras de restauración de la catedral y en para 1946 ya ha desaparecido el retablo mayor de la catedral y con ese retablo ha desaparecido el altar que estaba integrado, con lo cual el Cabildo se vio en la necesidad de realizar un altar provisional hasta que se elaborará el definitivo. Podemos ver aquí el templete del corpus, utilizado como altar provisional, insertando la imagen de Santa María la Real en su interior y bajo él varios niveles haciendo un altar piramidal durante una de las bodas. En la misma ceremonia, el mismo altar con otra perspectiva. Siendo así que necesitaban un altar y la Virgen de la Catedral, tras su coronación, iba a regresar a la Catedral,
necesitaban hacer un trono que acogiera a la nueva reina de Navarra. En estos momentos, a finales de 1945, Yarnoz propone dos soluciones al cabildo. Ambas con un altar piramidal, como el que hemos visto anteriormente, con dos variantes. En una de ellas, el baldaquino que lo cubre únicamente a Santa María la Real, bajo él un espacio para la custodia y el sagrario, y varios arquillos góticos en que se pretendía poner al apostolado. La segunda opción, similar, excepto en que el baldaquino cubre, además de la imagen, aparte del altar. Y el baldaquino está sustentado por los 4 santos que originalmente se habían pensado colocar en la fachada de la Catedral de Pamplona, diseñada por Ventura Rodríguez y que finalmente no se colocaron. Tras estos diseños, el Cabildo comunica a Yarnoz que le gustan los diseños, pero que les gustaría que incluyeran en él los capiteles románicos de la primitiva catedral y el retablo de San Miguel del Alar, que es considerado propio de la catedral. Y dice además una frase muy bonita en la que dice que quiere que se integren esos capiteles románicos para que la iglesia antigua sustente a la nueva. Pueden ver aquí con detalle cómo los capiteles están en el nivel inferior, el retablo de San Miguel del Alar y los capiteles románicos también como peana de Santa María la Real. El baldaquino en ambos casos es similar, inspirado en el relicario del Santo Sepulcro, y este es el diseño casi definitivo. Ya se ha desechado la idea de integrar los capiteles románicos, sigue la idea de integrar el retablo de San Miguel de Alar, aunque en una carta que envían al arcipreste de la zona le comunican que el Cabildo ha decidido que el retablo de San Miguel de Alar venga a Pamplona para estar en el altar de Santa María la Real. Tienen el visto bueno del obispo y el de la institución Príncipe de Viana, y le piden la opinión al arcipreste. Y este dice que le parece todo muy bien, pero que la feligresía de la zona se le va a levantar en armas. Ante esa respuesta, el arcipreste es llamado a Pamplona a hablar con el obispo, del que no consta por escrito la conversación, pero obviamente resultó que era más un perjuicio pastoral, un inconveniente para traerlo. Por eso deciden realizar una estructura arquitectónica del mismo tamaño del retablo de San Miguel del Alar y, en el caso de que no se pueda traer, incluir en él santos navarros, santos que hoy en día adornan la girola de la catedral. Aquí pueden ver cómo hasta el último momento no se decidieron hacer el apostolado en la parte inferior, que está aquí tachado, porque el propio retablo de San Miguel del Alar ya tiene un apostolado y no querían repetir motivos. Por eso, hasta 2 meses antes del comienzo del Congreso Eucarístico, no se supo si iba a venir o no. Luego, otra de las grandes obras que ya había comenzado en los años 40 es la retirada de la sillería de coro del centro de la nave central y su disposición en el presbiterio. Aquí tenemos un ejemplo de una de las posibles distribuciones que planteó Yarnoz y el ejemplo de la disposición casi definitiva. Faltan en la cabecera las sillas del preste, el hueco para pasar por esta puerta, aunque la puerta existe, el hueco no. Y aquí habían planteado usar la sillería baja para poner en el presbiterio con la intención de aprovechar el máximo número de sillas posibles. Se realizaron otras obras menores. El púlpito, ambos púlpitos, el órgano no es una obra menor. De hecho, es una obra que superó el presupuesto inicial, igual que el baldaquino, que luego veremos. La barandilla que protege el sepulcro de Carlos III.
las verjas de los lados del crucero. El presbiterio antes era más pequeño y aprovecharon el tramo del crucero para alargarlo. Pues estas verjas, ven aquí que la ampliación se le amplía por un lado y por el otro, y que esas verjas son las que estaban en el primer tramo del presbiterio, en los laterales, mientras que los del fondo, cuando estaba el retablo, estaba macizado. Los sitiales para las autoridades en el presbiterio. Y ya pasamos al tema de la coronación. La coronación se realizó el 21 de septiembre de 1946 por la tarde. Sin embargo, por la mañana ya se recibió al legado pontificio, el cardenal Arce Ochoa Torena, que era arzobispo de Tarragona. En la catedral, una vez recibido el arzobispo, este bendijo las coronas de la Virgen después de que Olaechea leyera el decreto en el que se le concedía la coronación canónica a Santa María la Real, y se le concedía además al obispo la potestad de subdelegar en otro obispo el momento de la coronación. Pienso que fue un gesto muy generoso por parte de don Marcelino subdelegar en el cardenal Arce la coronación de Santa María la Real, puesto que el cardenal Arce era originario de Orbia y fue canónigo, doctoral y secretario también de la catedral en el momento en que el obispo Mateo Mújica propuso la coronación de Santa María la Real en 1924. Con lo cual creo que cerraron un círculo muy bonito con respecto al cardenal. Después, Olaechea dio un discurso sobre su episcopado, puesto que ya este había finalizado y ahora ya era administrador apostólico de Pamplona y arzobispo de Valencia. Agradeció al Cabildo la ayuda que siempre le había prestado y recordó a don Onofre Larumbe, beneficiado de la catedral, que colaboró estrechamente con don Marcelino con todo el tema de la coronación, aunque tristemente no lo vio realizarse, puesto que falleció en 1942, 4 años antes. Después del discurso de don Marcelino, pasaron a visitar las vírgenes que habían venido a Pamplona, 35 vírgenes navarras que habían venido a Pamplona y que estaban estacionadas en el claustro de la catedral. Aquí podemos ver la Virgen de Ujue, que vino a pie para la catedral, para la coronación de Santa María la Real, desde el viernes anterior. Las primeras 18 vírgenes que vinieron a la catedral, incluida la Virgen Santa María la Real de Nájera, por su vinculación con los reyes de Navarra, puesto que están enterrados algunos de ellos allí. Inicialmente es curioso ver que se proponía simplemente que vinieran las 5 más importantes, o las que ellos consideraban las 5 o 6 más importantes de Navarra, hasta que don Santos Begiristain consiguió convencerles de que iba a ser mucho más relevante que todas o la mayoría de las vírgenes navarras prestaran su vasallaje a Santa María la Real. La tarde de ese mismo día, del día 21 de septiembre, fue la señalada para coronar a Santa María la Real. Esta coronación tuvo lugar siguiendo el ceremonial con que se coronaba a los antiguos reyes de Navarra. Varios de estos elementos se añadieron al ceremonial que la Iglesia Católica tenía para coronar imágenes de Santa María Virgen. Esta idea fue sugerida a don Santos Begiristain por don Genaro Vallejos, del que hemos hablado anteriormente, con una frase que les voy a leer, que dice: se debería pensar para la coronación en el viejo ceremonial de la coronación de los reyes de Navarra. No os faltará algún buen ratón de biblioteca que os lo exhume en todo su sabor. Yo no digo que vayáis a levantar a Nuestra Señora sobre el pavés. ¿Dónde estarán los cabos de armería para ello? Pero algo podríais idear bello y emotivo.
inspirado en aquellas viejas costumbres, y así resultaría de verdad la coronación de la reina de Navarra. Efectivamente, al final se acabaron introduciendo elementos de dicho ceremonial en la coronación de la Virgen de la Catedral, y le consiguieron dar un realce y unas notas históricas y tradicionales al evento. A las 5 de la tarde, todas las imágenes marianas que habían llegado el día anterior salieron en procesión hacia la plaza del Castillo, y la mayoría de ellas se encuadraron en los soportales de lo que ahora es el edificio del Banco Santander y el de la Diputación. Y una hora después salía la procesión Cortejo de Santa María desde la catedral. Encabezaba dicha procesión un piquete de oficiales del ejército a caballo, con el arcángel San Miguel de Aralar como heraldo, acompañado por el coro de Charriarnaz. A continuación, y este es uno de los elementos del ceremonial de los reyes de Navarra, marchaban los tres brazos de las cortes del antiguo reino: el pueblo llano, la nobleza y el clero. Podemos ver aquí el brazo del clero. Tras ellos iba el cortejo de Santa María, presidido por el alférez de Santa María a caballo, llevando el guión de la reina. Como anteriormente los reyes iban precedidos por un guión, pues también la reina de Navarra iba precedido por el guión azul y blanco que hoy precede a la corte de Santa María en las procesiones y que pueden ver en la exposición de la Capilla Barbazana. Tras el alférez, el rey de armas de Navarra, un cirio con los escudos de las 5 merindades de Navarra y las coronas llevadas por el presidente diocesano de las Juventudes de Acción Católica y el de la Asociación San Luis Gonzaga, junto con los joyeros Astrain, que habían restaurado las coronas durante más de 1 año y medio. Tras ellos, el cortejo continuaba con los 12 ricos hombres que levantarían a Santa María la Real sobre el pavés, que lo conformaban los 7 diputados forales y los 5 alcaldes de las cabezas de merindad. Tras ellos, la congregación de esclavos del Rosario con sus faroles, y detrás Santa María la Real en una espléndida carroza diseñada por Jarnot, que inicialmente llevaba ruedas, pero que don Santos Begristain determinó que debía ser llevada por sacerdotes. Santa María la Real llevará el manto rojo que pueden ver también en la exposición, bordado en Sevilla, que es también uno de los elementos del ceremonial, puesto que llevaba el manto rojo en el momento de la coronación y el manto blanco ya al día siguiente, con Armiño considerada como reina de Navarra. Tras Santa María la Real iba el cardenal Arce Ocho Torena, las autoridades civiles y la banda municipal de Pamplona. Fue colocada en el trono que se construyó en la confluencia de la avenida Carlos III con la Plaza del Castillo, y allí se colocaron también los representantes de la Diputación de Navarra, los prelados que habían venido a la coronación, que vinieron 23 prelados, muchos de ellos de origen navarro, aunque destinados en otras diócesis. Y después del comienzo de la ceremonia y cantadas las oraciones litúrgicas, el cardenal Arce, tras coronar en primer lugar la imagen del niño, coronó a Santa María la Real, asistido también por el conde de Rodezno como vicepresidente de la Diputación. Le coronó con la fórmula que pueden leer aquí. De esta fórmula, la que más me llama la atención, la más bonita a mi modo de ver, es la final, que dice que entrañablemente conmovidos te pedimos, Madre, que del mismo modo que por nuestras manos eres coronada en la tierra, así merezcamos ser por Cristo coronados de gloria y honor en los cielos. Después de la coronación propiamente dicha, siguieron con elementos del ceremonial de la coronación de los reyes de Navarra, como el levantamiento sobre el pavés, del que pueden ver un grabado de 1815 en la pantalla. Y aquí, cómo lo llevaron a cabo
en la realidad, los 7 diputados forales y los 5 alcaldes de las cabezas de merindad. Santa María la Real con el manto rojo de la coronación y el manto blanco que hemos hablado, que también al día siguiente utilizó como reina de Navarra. Parte de ese ceremonial también se plasmó en el lanzamiento de estas medallas conmemorativas que también diseñó Yarnoz y que se realizaron sufragadas por la Diputación Foral, a imitación de lo que se hacía con la coronación de los reyes de Navarra, en que se acuñaba nueva moneda del soberano y se lanzaba al público algunas de esas monedas. Aquí se lanzaron de estas medallas que son de aluminio, aunque realizaron también otras en plata, en bronce y en oro. Se lanzaron varios ejemplares y el resto de las 2000 que se hicieron se repartieron entre todos los ayuntamientos y todas las parroquias de Navarra. Después de la coronación y del levantamiento sobre el pavés, el conde de Rodezno, como vicepresidente de la Diputación, consagró a Navarra entera a Santa María la Real con un juramento de vasallaje y también con un juramento de defender el misterio de la Asunción, puesto que 1946 todavía es un misterio y hasta 1950 no se declara dogma. Les leo la frase concreta que dice: «Este pueblo que creyó siempre y juró sin dudar el dogma de tu concepción inmaculada, se juramenta hoy también solemnemente a defender el dulce misterio de tu Asunción». Tras la coronación se realizó la bendición papal y se conformó una procesión triunfal en que las vírgenes navarras desfilaron ante Santa María la Real y después la acompañaron hasta la catedral. Desde allí, todas las imágenes marianas venidas de diferentes puntos de Navarra se dirigieron a sus respectivas iglesias, en las que cada una de ellas iba a dormir, y dejaron que Santa María la Real tomase posesión de su nuevo trono en la catedral ella sola. Como epílogo a la coronación, en el libro hemos planteado un capítulo que son las huellas que la coronación de Santa María la Real ha dejado en Navarra y en Pamplona a día de hoy, unas materiales, otras inmateriales, y que todos ustedes pueden ver hoy, 75 años después. Es interesante reflexionar cómo es la coronación la que ha dejado estas huellas en Navarra y no el Congreso Eucarístico Diocesano, que proporcionalmente en tiempo fue de más duración. Pero la coronación seguramente dejó muchos más vestigios porque se ponía en relación con el sentimiento de pertenencia a Navarra, a sus fueros, que siempre han sido tan importantes, y a su idiosincrasia particular dentro de España, seguramente a través de este ceremonial de coronación en el que se usó el de los reyes de Navarra. Tras la coronación, el balance financiero que resultó fue que los gastos supusieron más de 3 millones de pesetas, entre los propios del Congreso y las reformas de la catedral. Con los ingresos por propaganda, por otros donativos, etcétera, la catedral quedó con un déficit de 1 millón de pesetas, un poco más de 1 millón de pesetas. En esta coyuntura difícil para la catedral, la Diputación se ofreció a adquirir piezas de la catedral, piezas del tesoro, piezas artísticas, las más importantes de la catedral, a cambio de saldar esa deuda. Y, por tanto, adquirió en unas condiciones ventajosas una serie de obras de arte que de otro modo seguramente nunca hubieran sido enajenadas. Finalmente, el propio Cabildo lamenta que esta situación ha enturbiado la inestimable colaboración que hasta ese momento ha prestado la Diputación, porque ciertamente durante todo el Congreso Eucarístico la Diputación ha colaborado grandemente.
Digo que seguramente no hubiera enajenado el Cabildo de otra manera porque ya varios años antes ha recibido ofertas por los capiteles románicos, por ejemplo, que el Sindicato de Turismo de Estella solicitó en su momento para reconstruir uno de los lados del claustro de San Pedro de la Rúa que estaba destruido. Y también el Museo de Arte de Toledo se ofreció a comprar esos capiteles en 1939, pero el Cabildo se negó rotundamente. También pueden ver aquí el balance, que aunque parece positivo, ha sido porque en el último capítulo los ingresos son por las ventas de objetos artísticos a la Diputación. Parte de los bienes que adquiere la Diputación son las pinturas murales góticas de la catedral, que en 1947, ya un año después de la coronación, la Diputación intenta adquirir en cesión, no en propiedad. Sin embargo, el Cabildo propone que ciertamente puede ser una buena idea, pero que la propiedad tiene que constar claramente en una escritura notarial. Y ante eso no se realiza el acuerdo, y pocos meses después el nuevo obispo de Pamplona, don Enrique Delgado, junto con el conde de Rodezno y José Esteban Uranga, en una reunión en la que no participa el Cabildo, llegan al acuerdo de saldar esa deuda de poco más de 1 millón de pesetas por el traslado de propiedad de las pinturas murales góticas de la Catedral de Pamplona y bastantes obras más que les voy a citar y van a poder ver para que las conozcan. Las pinturas murales góticas del claustro y del refectorio, que pueden ver ahí junto con las de San Pedro de Olite y las de San Saturnino de Atajona, los capiteles románicos, el monetario del Marqués de Góngora, uno de los más importantes de Europa, el aldabón de la puerta gótico de la Puerta de San José, el casco de Sancho el Fuerte o del Príncipe de Viana, según qué documentación se consulte. Y inicialmente estas eran las obras que la Diputación iba a adquirir por ese precio. Sin embargo, 2 semanas después, tras otra reunión del obispo con representantes de las autoridades civiles, incluye en el acuerdo San Jerónimo de Anchieta, una tela bizantina que estaba en uno de los relicarios de la catedral y las pinturas góticas de San Pedro de Olite y de San Saturnino de Atajona que hemos visto. También adquieren el retablo de la catedral, el retablo mayor, que ya estaba desmontado, lo adquiere la Diputación y lo cede para la construcción de la nueva parroquia de San Miguel de Pamplona. Antes de pasar al altar de la catedral, creo que es interesante y demuestra la intención de la Diputación ver cómo tras este acuerdo al que ya se había llegado, la Diputación, creo que animada por el acuerdo al que ha llegado, beneficioso para ellos, ofrece otras 100.000 pesetas a cambio de añadir 3 arquillas góticas, 2 tablas del siglo XV, el Evangeliario de plata de la catedral, varios cuadros del siglo XVII, telas medievales que adornaban las arquetas y la entrega en perpetuidad de la arqueta de Leire. Esto último, por supuesto, ya no se llevaría a cabo ante la negativa total del Cabildo, pero creo que interesa reflejarlo hoy aquí. Después, también es huella de la coronación, el propio altar de Santa María la Real, del que podemos ver aquí el altar el día del inicio del Congreso, el día 15 de septiembre, en que no consta en la parte baja todavía los apóstoles, sí, los ángeles de bronce, pero no los apóstoles, porque hasta el último momento no se supo si llegaría el retablo de San Miguel del Alar. A cambio, se adosaron a la estructura 8 santos navarros. Aquí pueden ver la tabla gótica de la crucifixión, que tras la construcción de un ostensorio para la custodia pasaría a la parte posterior.
la huella que ha quedado de ese altar es el baldaquino, al que tras suprimir el altar piramidal de piedra, se prolongaron las columnas hasta el suelo. La peana que sustentaba a Santa María la Real es ahora la base del altar, al que se le añadió una losa. Se añadió un intercolumnio y otra columna para sustentar a Santa María la Real con la misma aureola gótica que llevaba. También pueden ver en Pamplona la placa que recuerda la conmemoración, que está en la confluencia entre Carlos III y en la Plaza del Castillo, realizada por la Casa Sancena, aquí en el momento de su inauguración, ya con el obispo don Enrique Delgado. La propia plaza de Santa María la Real es fruto de la coronación, puesto que en 1946 el ayuntamiento toma la decisión de nombrarla así a la plaza resultante del derribo del convento de la Merced, que llegaba prácticamente hasta la puerta del palacio. En esta misma plaza, en el baluarte que está enfrente, se encuentra esta hornacina con la imagen de Santa María la Real, otra placa que recuerda el día de la coronación. Y, aunque esto pueda parecer raro, el chalet número 1 de la Media Luna, en el que podemos ver la misma imagen por el mismo escultor, Aureo Rebolé, que preside la Plaza Santa María la Real. Inicialmente yo me había planteado que ¿por qué habría de estar esta imagen en esta casa y además con la corona de la coronación? Y finalmente apareció que el chalet número 1 era de la familia Zarranz Puello, uno de cuyos miembros fue canónigo magistral de la Catedral de Pamplona y en 1946 también preconizado obispo de Plasencia. Lógicamente, la familia sería muy devota de Santa María la Real y el mismo año en que se coronó a Santa María la Real y uno de sus miembros es precanonizado obispo, propusieron la colocación de la imagen de la titular de la catedral. El retiro del Buen Pastor, que aunque se termina de edificar en 1952, si no recuerdo mal, es fruto de la coronación de Santa María la Real, porque el solar en el que se encuentra fue adquirido por el obispo de Pamplona en 1946. El acuerdo al que se llegó con el ayuntamiento era que tenían un plazo de 1 año y medio para edificar, y pasado ese plazo revertiría otra vez a propiedad municipal. Efectivamente pasó ese plazo, no se realizó ninguna obra y entonces el obispo lo cedió al Crédito de Navarra, al banco, que en 1946 había cumplido sus bodas de plata. Y entonces, ante esta situación, deciden crear una obra social y deciden la construcción de un retiro para sacerdotes ancianos, copiando la portada del antiguo seminario, en la calle de Hormitalería, y dice literalmente para que los sacerdotes en su ancianidad, cuando entren al retiro del Buen Pastor, recuerden su entrada en el seminario. La conmemoración anual de la coronación, ininterrumpida hasta hoy, es uno de los frutos de la coronación, en que el gobierno de Navarra acostumbraba a traer un óbolo para Santa María la Real en la urna en que las antiguas cortes votaban. La corte de Santa María la Real, como he dicho, también es fruto de la coronación, porque al inicio del Congreso Eucarístico, uno de los canónigos propone crear una comisión de señoras y, sin embargo, don Marcelino dice que no es necesario porque las señoras han de ser parte fundamental de cada una de las comisiones. Posteriormente, don Santos Vigiristain propone crear, y dice literalmente, una corte de mujeres que puedan cuidar de Santa María la Real una vez sea coronada reina. Y además, aunque oficialmente la corte se decreta su erección en 1947, ya en 1946, no oficialmente, están ayudando a la Junta Ejecutiva del Congreso en todas las labores de preparación del Congreso y de la coronación. Y también es fruto de la coronación la popularización del nombre de Santa María la Real, que ya existía
como muchas otras advocaciones que tenía la imagen de la catedral, como Nuestra Señora del Sagrario. Precisamente se cree que por estar en el tabernáculo del altar mayor, en este tabernáculo con puertas de plata, precisamente se cree que por eso, o porque en una oquedad de la cabeza tenga reliquias o se usara como sagrario. Como digo, tras la coronación empieza a popularizarse el nombre de Santa María la Real en detrimento de Nuestra Señora del Sagrario, que había comenzado, o que consta documentalmente al menos desde 1642, aunque en los primeros años permaneció una combinación de ambos nombres. Santa María la Real del Sagrario, y en el registro civil se puede ver cómo el año de la coronación abundan las niñas que son nombradas María del Sagrario e incluso María del Sagrario Coronación, que de hecho fue bautizada por don Santos Begiristain y era una de las hijas de Pedro Lozano de Sotés. Y nada más, muchas gracias por su asistencia. Animar a la gente a que lea el libro. Se puede hacer una idea de la importancia y de la magnitud que tuvo la coronación de Santa María la Real en 1946. Y simplemente recordar, y les dejo esta diapositiva, recordar los actos conmemorativos que se van a realizar en estos días con motivo del 75 aniversario que ya don Carlos nos ha contemplado. Muchas gracias. Yo creo que hay tiempo para alguna pregunta, si alguien quiere comentar algo. Y si, perdón. Sí, bueno, es cierto que he olvidado comentar, y podemos ver ahora en la exposición, si quizás podemos pasar un momento a verla rápidamente, que a los 25 años de la coronación se conmemoró con celebraciones litúrgicas, no con algo más cultural, se conmemoró, pero con los 50 años no se realizó nada, a excepción de una pequeña procesión desde la placa que está en la Plaza del Castillo hasta la catedral. Yo aquí desconozco ya si esto tiene que ver con la magna exposición que se hizo posteriormente a la restauración de la catedral en el año 94, si no recuerdo mal, y quizás esto tenga que ver con que no se hiciera algo más grande por los 50 años. Pero bueno, parece que los 75 era una gran oportunidad para no dejarla escapar. No sé, si pasamos. Si se puede. Sí, podemos pasar a la exposición si quieren verla y podemos explicar algo si quieren. Ah, sí. Cierto, me dejo de informarles que el libro está a la venta en la librería diocesana y aquí mismo a la salida pueden adquirirlo a un precio de 25 euros.